Tenemos un grave problema con el acceso a la vivienda de nuestros jóvenes. Tenemos un grave problema de acceso a la vivienda de todas las personas que han estado viviendo durante toda su vida en alquiler y ahora ya desean comprar una vivienda y que tienen muchas dificultades. Cierto. ¿Es algo actual, algo moderno? No, ha pasado siempre. Yo recuerdo que en los años 80 los créditos hipotecarios, los tipos de interés estaban en un 13, 14, 15%. Y que en aquella época los bancos te decían, o las cajas de ahorros te decían, solo te damos hasta el 30% de tu capacidad económica. No te damos ni un duro más. Si quieres que subamos ese coeficiente, tienes que traer avalistas. Lo decían así de claro. ¿Sí? No con toda la facilidad que en los últimos años, ya en ese siglo, en el que ya presentabas el carnet del abono de transporte y te daban el crédito hipotecario. Y a un 3, a un 2, incluso a un 0%. Era más un residual lo que se estaba dando. Pero ahora queremos tener un acceso cómodo. No queremos que no nos quite, no nos coarte. El joven quiere ahora tener otras prioridades. Ya nunca va a ser de estos jóvenes ya no es comprarse una vivienda o acceder a una vivienda de alquiler. No, ahora ya tiene otras prioridades totalmente distintas. O sea, es un poco loco. Pero bueno, un poco volvemos a lo mismo. Aquellos jóvenes que sí que quieren acceder a una vivienda lo tienen tan difícil como siempre lo hemos tenido todos los jóvenes. La vivienda de protección oficial es una figura que se diseñó precisamente para toda la gente que venía o del campo a las grandes ciudades o los jóvenes que tuvieran un acceso fácil y rápido a la vivienda. No es de la democracia, es del régimen franquista. Ya en la democracia, la ley del suelo es quien regula la vivienda de protección oficial, de vivienda de precio tasado, de precio base, de precio... Hay numerosos calificativos distintos para volvernos locos. Sí. ¿Cuál es la particularidad de la vivienda de protección oficial? Bueno, pues voy a hacer un ejemplo en Madrid. Madrid capital, por ejemplo, bueno, pues el módulo está regulado por un valor de metro cuadrado, publicado en el boletín oficial. Va en función de las comunidades autónomas. La ley del suelo estatal da una serie de condicionantes y márgenes a las comunidades autónomas para que personalicen esa ley del suelo estatal. Entre otras, por ejemplo, la ley del suelo estatal dice que el 40% de todas las viviendas resultantes de nuevos desarrollos urbanos tienen que tener algún grado de protección pública. Y de ese 40%, al menos el 50% tiene que ser viviendas de protección oficial. Esa ley del suelo estatal concede un margen de un 10% a las comunidades autónomas para que personalicen la ley del suelo autonómica en relación a las viviendas, dejando ese 10% para que puedan ser o bien viviendas de protección oficial o bien viviendas libres o 50%, por ejemplo, ¿no? Como ocurre en la Comunidad de Madrid. Ese módulo al que nos referimos del valor de la vivienda de protección oficial, bueno, pues va por zonas, evidentemente. En la Comunidad de Madrid es curioso pues, porque el valor del módulo en el Ayuntamiento de Madrid es de 2.450 euros metro cuadrado. Es decir, si quieres comprarte una vivienda de protección oficial de 90 metros cuadrados, ya sabes que te va a costar 220.000 euros. Una vivienda de protección oficial en el Ayuntamiento de Madrid es muy barato. Aunque parezca mucho, es barato para cómo está actualmente el mercado de la vivienda en Madrid. Pero si nos vamos ya al extrarradio, a la zona metropolitana, pues dijéramos Móstoles, Leganés, Fuenlabrada, Getafe, etcétera, etcétera, pues estamos hablando que el valor del módulo son 2.110 euros metro cuadrado. La misma vivienda de 90 metros cuadrados estamos hablando que valdría 190.000 euros. Yo creo que así sí se puede acceder a las viviendas. Incluso la mensualidad del crédito hipotecario estaría muy por debajo de lo que es el coste del alquiler mensual. Pero, ¿cuál es el gran hándicap que tiene una vivienda de protección oficial? ¿Por qué no podemos acceder a la vivienda de protección oficial? Bueno, pues es muy curioso, pues porque la misma ley del suelo está diciendo que tiene una exigencia de calificación de VPO durante al menos 20 años.
Y a los 20 años, el propietario puede descalificar esa vivienda de protección oficial y pasar a vivienda libre. Y ya no tiene la obligación de reservar de obligarse a vender, a transmitir con el valor del módulo que se va redactando, que se va publicando anualmente en el boletín oficial de cada comunidad autónoma. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué no se puede hacer las cosas como Dios manda y decir vivienda de protección oficial 20 años? No, mínimo 50 años. Y me da igual, como si dices de por vida. ¿Por qué? Porque son viviendas pensadas y diseñadas para acceder fácilmente a tener una vivienda y poder independizarte y poder hacerte tu vida y poder hacerte un planteamiento de futuro. Es que ahora mismo no existe esa capacidad. Dices ahora mismo, una vivienda de protección oficial va a ser siempre vivienda de protección oficial y todos los jóvenes van a poder acceder a una vivienda de protección oficial como primera vivienda. No le vas a obligar a vivir en una habitación, a pagar 450 euros por una habitación. Nos hemos vuelto locos. Con 450 euros estás pagando ya esa letra de 190.000 euros al mes durante 30 o 40 años. No es tan complicado. Pero el mismo desarrollador que diga, el mismo legislador que diga, obligue a que esta ley del suelo se modifique y diga, la vivienda de protección oficial no van a ser solamente durante 20 años, van a ser durante 50 o 75 o de por vida, también conceda el derecho de tanteo y retracto a los distintos institutos de la vivienda de las comunidades autónomas en España para que puedan ejercer el derecho de tanteo y retracto, para evitar que haya fraudes con la vivienda de protección oficial. Que si un notario ve que va a transmitir una vivienda de protección oficial, quede obligado a que previamente notifique al Instituto de la Vivienda esta transmisión y que sea el Instituto de la Vivienda quien esté supervisando esa transacción. Y se intuye que es muy fácil saber si hay un sobreprecio en ese valor de la vivienda, por ejemplo, si el valor de la vivienda son 190.000 euros y tú has pedido un crédito hipotecario de 250.000 y el banco te lo concede, pues ¿por qué? Pues puedes tener avalistas o puedes ignorar o puedes hacer 1000 cosas, pero te lo pueden conceder. Diga el instituto de la vivienda de esa comunidad, llega y digo, ejerzo el derecho de tanteo y retracto y yo me quedo con esa vivienda, que tengo una lista de gente esperando a tener vivienda de protección oficial reservado con el valor del módulo publicado y yo la compro por 190.000 y la vuelvo a vender por 190.000 a alguien que de verdad lo necesita. Y no voy a piratear. Así, quizás podemos hacer algo. Pero también hay otra particularidad. Hasta ahora la ley del suelo dice que la vivienda de protección oficial tiene que tener al menos 90 metros cuadrados útiles. Útiles. Vale, que lo cambien ya ahora mismo la tipología de las familias y de los compradores de las viviendas ya no necesitan tantos metros de forma inicial, que tengan 70, 80 metros cuadrados útiles, 70, 5, 80 metros cuadrados útiles, con lo que así también reducimos el valor de la vivienda. No es necesario aumentar el valor del módulo. Pero luego también otro matiz, obligar que no solamente sea iniciativa pública lo que haga la vivienda de protección oficial, sino que las mismas estamentos oficiales, ayuntamientos, corporaciones, cooperativas públicas o las concejalías, consejerías de la vivienda de las distintas comunidades, sean las que por iniciativa pública puedan hacer de gestores de cooperativas y faciliten el acceso a la vivienda a todas las personas que lo necesiten, sobre todo españoles. Porque ya todos sabemos de lo que estamos hablando, porque al final siempre se ven beneficiados los mismos. Primero, insistimos, que sean los españoles. No hijos de españoles, españoles. Pero con todas estas peculiaridades, cualquier legislador que quiera resolver el problema del acceso a la vivienda de los jóvenes ya sabe lo que tiene que hacer. No
¿Hay otra solución? No la hay. ¿Crear otra burbuja inmobiliaria? La anterior, que nació en 1997 hasta el año 2006, todo partió por la extraordinaria avalancha de dinero que vino de Europa en forma de fondos de cohesión de Europa. Y así se facilitó la creación de una enorme burbuja inmobiliaria que no fue potenciada por los bancos, no fue potenciada por el mercado, fue potenciada por los políticos que firmaban, y cada vez que firmaban una licencia, cobraban. Ya, como eso no funciona, ahora tenemos que vender grandes paquetes de viviendas de protección oficial del Banco Malo, del Sareb, a los fondos de inversiones que hacen el agosto. Compran muy barato, esperan 15, 10, 15, 20 años como máximo y la venden como libres, multiplicando los beneficios un 400%. Lo compran ahora a precio de saldo y dentro de 10, 15, 20 años lo han vendido por un 400%. Ese negocio lo quiero yo también para mí. Pero yo no tengo forma de llegar a un político para que me venda un paquete de viviendas del Sareb. ¿Por qué? Pues porque yo no doy comisiones a nadie. Si no los cobro, tampoco los doy. Pero eso se llama integridad moral, integridad ética y profesionalidad. Algo que en nuestro espectro político no hay. Fácil solución para las viviendas, el acceso a las viviendas, de verdad. Soluciones hay. Otra cosa es que les interese cambiar.